Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo la enseñanza de la fiesta de tabernáculos, Sukkot, y vemos Levítico 23:39 que dice: pero a los 15 días del mes séptimo, el cual es Tishri, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, es decir, cuando haya habido ese cumplimiento del propósito, dice: haréis fiesta al Señor Adonai por 7 días a Jehová. El primer día, dice, será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Algo muy importante aquí cuando está mencionando el primer día de reposo y el octavo día de reposo. Y tomaréis, dice, el primer día ramas, oiga, 4 cosas muy interesantes: ramas con fruto de árbol hermoso, número 2, ramas de palmeras, número 3, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, delante de Elohim, delante de nuestro Adón. Y dice aquí 4 cosas muy interesantes, y es importante conocer esto porque aquí está la base de esta festividad de Sukkot. Sukkah está hablando, esta palabra como singular, de una cobertura, de una casa, de algo que cubre, que protege. Sukkot está hablando en plural de estas, vamos a llamarlo así, casas temporales. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Ahora, dice aquí que iban a tomar estas diferentes ramas de árbol hermoso, o es decir, pero que fuera un árbol de fruto, con fruto, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Vamos a estar viendo en esta enseñanza por qué es tan importante esta fiesta de Sukkot, y hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Cada una de estas ramas representaban algo muy interesante que nuestro Señor Jesucristo vivió, pasó, pero también el ser humano, el hombre, los 4 procesos importantes que el hombre pasa en su vida. Y nosotros vemos que unas ramas eran con fruto de árbol hermoso, y pienso que ese es el último paso. Está como si estuviera al revés. Estas ramas, es decir, la primera es el último de los procesos, la segunda es la penúltima, y así. Por ejemplo, la última que aquí menciona es sauces de los arroyos. ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos de tener? En el Salmo específicamente 1, David, entendiendo este proceso, dijo que aquel hombre, si vemos en el Salmo número 1, dice que es como aquel árbol que está junto a corrientes de aguas, es decir, sauces que se estén nutriendo del agua, de los arroyos. Y una vez que nosotros empezamos a desarrollarnos, es decir, no voy a explicar tan profundamente que cada árbol, pero sí algo importante relacionado con la vida del ser humano y de lo que Yeshua HaMashiach hizo aquí en la tierra, y por eso es que es tan importante esta fiesta. Ok, entonces, sauces de los arroyos nos hace entender que Dios nos ha llamado a ser justos, a ser sadik, a ser aquellos de los que habla en el Salmo 1, que son aquellos que están plantados junto a la corriente de agua viva. Y la escritura nos enseña que una vez que ese árbol ha crecido, recuérdese que dice, va a producir un fruto, y sus hojas no van a caer, sino que van a estar verdes, es decir, después sigue, dice, ramas de árboles frondosos. ¿Y qué es lo que produce un árbol frondoso? Es decir, un árbol que ha pasado un proceso de crecimiento, un árbol que se ha extendido, un árbol que ha sabido tomar de la tierra los nutrientes del agua y poder desarrollar sus ramas, de tal manera que empieza a dar una cobertura a ese árbol, empieza, por ejemplo, a acrecentar las ramas, las hojas. Y la escritura nos menciona que las aves del cielo buscan este refugio aquí, y es como un
como si fuera una sombra, árboles que dan sombra, pero sombra de bendición, no sombra de muerte, no sombra de cosas negativas, sino es alguien que da vida. Incluso la misma escritura, hablando en otras enseñanzas también aquí en el canal, mencionábamos cómo Dios, cuando les decía a su pueblo que fueran contra una ciudad, que podían usar los árboles que estuvieran alrededor de esa ciudad, pero los árboles que no daban fruto, los árboles que estaban de alguna manera dañados o afectados, pero un árbol que estaba bien, que daba fruto, que daba sombra, no debía de ser cortado, era como un estatuto. ¿Por qué? Porque les decía el Señor en esa cita que la vida del hombre era como ese mismo árbol. Y es que es la verdad, la escritura nos enseña que el ser humano es un árbol. Ahora, cuando uno pasa ese proceso de crecimiento, de entendimiento, dice ramas de palmeras. ¿Por qué? Porque una palmera es un árbol que no se mueve con facilidad, es un árbol que se ha profundizado en su crecimiento, es un árbol que ha entendido que Dios los ha plantado en un lugar y que ahí tiene que florecer y que ahí tiene que desarrollarse. Qué hermoso es esto, porque es como una anécdota que cuentan donde había un fuego tremendo en un bosque y pues todos los animales corrían, todas las aves salían de los árboles volando y había tanto movimiento en aquel lugar, pero el fuego, al acercarse ahí a un árbol, pues se detuvo el fuego, impresionado porque el árbol pues no se movía. Decía el fuego, pues todos huyen delante de mí, huyen hasta los leones, los osos, todo tipo de animal huye ante mi presencia, pero el árbol ahí se mantenía. Y dice esta anécdota que el fuego llegó hacia el árbol y le dijo: oye, ¿por qué tú no huyes? Y el árbol podríamos decir nosotros, pues no puede huir, no, pero el árbol le dijo: ¿sabes qué? Es que aquí me plantó Dios, tú podrás pasar aquí, fuego, vas a quemarme mis ramas, tal vez hasta vas a quemar mi tallo, vas a quemar mis hojas, vas a quemar tal vez mi fruto. Dice, pero una vez que tú pases por aquí con esa destrucción, va a llegar un día en que una vez voy a volver a reverdecer en este lugar. No hay la necesidad de irme, de moverme, porque donde Dios me plantó, ahí tengo que florecer. Y qué tremendo cuando hemos entendido esto en esta fiesta, porque son 4 procesos en la vida del ser humano, entendiendo esta fiesta, pero también desarrollado en nuestro Señor Jesucristo. Y el último es ramas con fruto de árbol hermoso. Una vez que nosotros pasamos este proceso, podemos decir que somos árboles hermosos, árboles que dan fruto, árboles con hojas verdes, árboles que dan sombra, árboles que no se caen, árboles que están firmes en quien han creído, que nuestro Señor. Ahora, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que esta fiesta se celebraba. ¿Por qué? Porque dice después, dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, dice, haréis fiesta, porque el propósito es llegar a esa culminación de lo que Dios nos ha dado, de la bendición que Dios nos ha dado. Pero hay un proceso que pasar. Cuando Dios llevó a Israel al desierto, allá pasaron un proceso, y de hecho ahí fue donde fue la celebración inicial del Sucot, allá en el desierto, para enseñarles que la habitación sobre esta tierra era un tiempo donde no iba a ser para siempre. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, pues también Él viene en esta fiesta específica cuando nace, y Él va inmediatamente al desierto para ser tentado. Así como Israel estuvo en el desierto y vivió en tiendas cuando fue liberado, porque esta fiesta, de hecho, por eso es que en ese tiempo especial era que se celebraba, para que nunca se les olvidara
cómo Dios había estado con ellos en el desierto. Pero también, hermano amado, era importante que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, pues también estuvo en el desierto venciendo para que pudiera salir victorioso de aquel lugar. Entonces, nosotros vemos las cuatro ramas, las cuatro ramas de estos árboles que nos dan una enseñanza en cuanto a Sucot. Ahora, dice en Levítico 23:41, dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Oiga, estos 7 días está hablando de que sería cada año tenían que hacerle esto, y decía, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Oiga, qué tremendo. Se juntaban esto en este tiempo, incluso se celebra así, donde se unen estas ramas y se toma este fruto y se hace una cierta ceremonia de agradecimiento ante Dios por las cosas que Él nos ha dado y los procesos que debemos de pasar en esta tierra. Recuerde que Israel, antes de recoger ese fruto, estuvo en el desierto, pasó un proceso para poder llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y eso exactamente es esta enseñanza, el que nosotros podamos entender los propósitos que Dios tiene con nosotros y que podamos ser bendecidos así. La palabra suká en el hebreo nos está hablando de una choza, de una guarida, de una cabaña, de una cortina, de una enramada, de un escondedero. Y de hecho, todas las citas que usted encuentre que hablan de esto están vinculadas con lo que es la fiesta de Sucot. Por ejemplo, cuando Pedro quería hacer aquellas enramadas allá en el monte, es una señal también aquello. Y ahorita vamos a estar viendo diferentes citas relacionadas con esta fiesta. Bueno, ok, entonces vemos primeramente que estas cuatro ramas nos hablan proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, de el proceso que Él vino a vivir aquí en la tierra para que nosotros aprendamos de Él, aprendamos cómo Él dejó la gloria, dejó aquel lugar especial que tenía y se hizo un tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué es tan importante esta fiesta de tabernáculos de Sucot en el mes de Tishri, como lo muestra aquí en este calendario hebreo? Aunque tal vez está un poquito desfasado y como le digo, en el calendario gregoriano también se desfasa según las lunas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado caía el veintitantos de septiembre y ahora este año cayó más adelante. Sukkot tiene días, ¿no? Que se celebró. Entonces vemos nosotros aquí en Tishri que hay cuatro también fiestas muy interesantes que de hecho nos hablan también de los tabernáculos, pero específicamente en Sukkot, en tabernáculos, en Tishri, en este mes de Tishri, es que nace nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es tan importante la celebración de Sukkot, porque en realidad lo que estamos haciendo es celebrando el nacimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cuando vino a tabernaculizar. Por eso se llama tabernáculos o Sukkot. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el Señor. Vino a hacerse un tabernáculo en medio nuestro. Juan capítulo 10 verso 22 dice esta porción: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta es otra fiesta, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta fiesta, mejor llamada Hanukkah, muchos dicen, no, eso no está en la Biblia. Aquí está Juan capítulo 10 verso 22. Dicen que eso no lo mandó el Señor, pero fue algo que empezaron a celebrar por causa de las victorias que Dios les estaba dando. Entonces vemos nosotros la fiesta de la dedicación, que es cuando es concebido nuestro Señor, aquí aproximadamente en Kislev, Hanukkah, aunque está un poco desfasado, pero aquí fue cuando viene apenas a entrar al vientre
de María y pasa obviamente el proceso y nace en Tishri. Entonces nosotros vemos que él en estas fiestas específicas también siempre se manifestó el Señor, puesto que era profético acerca de él. La palabra entonces nos da indicaciones de cuándo fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que lo celebran en diciembre, como toda la tradición enseña. Obviamente sabemos que esto viene de Roma y pero la escritura sí nos enseña. Si realmente nos ponemos a estudiar y vemos las diferentes citas bíblicas que nos hablan del nacimiento de nuestro Señor, podemos ver que nació en esta fiesta de los tabernáculos. Es decir, cada fiesta, una de las cosas que tenemos que entender primeramente es que cada una de las fiestas que Dios estableció en su pueblo son proféticamente para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, anunciar algo de su vida, de su venida, de su llegada, de su nacimiento y de su ida de esta tierra también. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar cada una de las Moed o Moedim de las fiestas, nos vamos a dar cuenta que están vinculadas a actos proféticos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el diccionario nos habla que esta fiesta de la dedicación que está mencionada aquí en el diccionario Vines del Nuevo Testamento, nos habla esta palabra que se refiere, dice aquí, que hablaba de una fiesta anual de 8 días de duración que comenzaba el 25 de Kislev. A mediados de diciembre, instituida por Judas Macabeo, y está hablando obviamente de esa batalla de los macabeos, que nos está hablando de esa fiesta específicamente llamada Hanukkah. Y dice aquí sigue diciendo el diccionario Vine, que era para conmemorar la purificación del templo, y dice que esta era llamada fiesta de la dedicación, y vemos nosotros que era la fiesta de las luces. Entonces nosotros encontramos que fue ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es muy importante entender que fue esta fecha, Hanukkah, cuando Jesús vino a entrar al vientre de María como esa luz. Recuerde que él es esa luz, como dice aquí Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, no que nació, no, venía a este mundo. Y cuando nace es la fiesta de tabernáculos. Y de hecho, bueno, en esta enseñanza no voy a hablar mucho de eso, pero si estudiamos más profundamente, hay otra enseñanza aquí en mi canal, que hay como unas 2 o 3, de hecho, que hablan de esto mismo en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué era que no había lugar donde naciera. Pues era por esta fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo subían, ya desde lo que se hablaba proféticamente de Zacarías, ya se desarrollaba, es decir, ya subía gente de muchas naciones a adorar a Dios en ese tiempo, a adorar a la ciudad de Jerusalén, y pues obviamente todo estaba saturado en ese tiempo, y por eso es que no había un lugar donde naciese el Señor. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahora, estas citas que que les voy a dar a continuación, son para que si usted quiere realmente estudiar más y saber acerca del nacimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que lo vea, porque esta enseñanza no voy a hablar de eso, más de la fiesta de Sukkot, pero lo voy a mencionar solamente de las citas que necesita usted estudiar para ver qué fue en esta fecha. Primeramente, entender que la escritura nos menciona que estas fiestas, o como le decía yo, que en estas fiestas son sombra, como dice en el libro de los Hebreos, son fiestas para entender cosas y aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la escritura nos habla de este hombre Zacarías, que era de la clase de Abías,
Y dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Pero mire qué dice. Ahora, dice que él era de la clase de Abías. Si nosotros queremos hacer cálculos para saber cuándo fue que nació nuestro Señor Jesucristo, que yo le estoy afirmando que si usted estudia, va a darse cuenta que fue en Tishri, fue en la fiesta de los tabernáculos su nacimiento. ¿Por qué? Porque vino a tabernaculizar. De hecho, una de las versiones en inglés, cuando dice que ese verbo se hizo carne, no dice así, dice que tabernaculizó. Y usted lo puede buscar para que vea que no estoy inventando. Si usted usa el software de eSword, usted va a encontrar ahí en comparar esa cita de la que le estoy hablando. Y no la pongo aquí porque ese no es el estudio, pero sí hay estudios específicamente de eso en mi canal también, por si usted lo quiere revisar. Bueno, dice que este sacerdote era de la clase de Abías. Ahora, ¿cómo podemos calcular? Primeramente, sabiendo que era de la clase de Abías. ¿Por qué? Primera de Crónicas 24:5 dice, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque era de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar, hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Está hablando de los diferentes servicios que había en la casa de Dios y cómo repartieron los tiempos en todas las familias sacerdotales. Y aquí nos enseña, primer libro de Crónicas 24:10, dice la séptima Acos, la octava Abías, es decir, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. A Abías le tocaba la octava ministración. Entonces, Lucas 1:36, mire cómo podemos calcular el nacimiento de nuestro Señor. Y aquí le dice el ángel a Elizabeth, está hablando con ella, le dice, a María, y le dice, aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, es decir, todavía María estaba a punto de concebir, todavía no concebía, pero le dice, a ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, nos marca, si nosotros estudiamos el nacimiento de nuestro Señor, primeramente tenemos que ver que la clase de Abías, de la cual era Zacarías, era la octava, la función octava en la que ellos desarrollaban el sacrificio. Y dice que cuando le habla el ángel a María, le dice que ella ya tiene 6 meses. Le dice, este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces nosotros podemos hacer cuenta. Puede usted descargar el calendario hebreo y poder ver con citas bíblicas y estudiar un poquito más a fondo. Y esta cita solamente se la estoy dando como un resumen para que si usted quiere realmente entender y ya no siga esa tradición del mundo de Roma, que dicen que fue en diciembre su nacimiento, y lo que realmente están ellos celebrando pues es el dios Sol, Baal, ¿no? El señor de ellos, que es el Sol. Y la escritura nos enseña a qué peligro tan terrible es eso, porque desde el tiempo antiguo en Ezequiel nos muestra que ya había hombres, incluso dentro del templo de Dios, sacerdotes de Dios, que adoraban al sol. Dice, vi 25 ancianos de la casa de Israel, dice, postrados, y estaban hacia el sol y estaban adorando el sol. Entonces, nosotros no seguimos por eso esas celebraciones, porque si realmente me pongo a estudiar, me voy a dar cuenta de que no fue en aquella fecha. Sí, en Hanukkah, en Kislev, en aquellas fechas del mediados de diciembre fue concebido, pero nació obviamente hasta Tishri, que es la fiesta de los tabernáculos. Es decir, cada momento que nosotros vemos de fiestas del pueblo hebreo es porque fueron marcadas con una obra de nuestro Señor Jesucristo. Incluso su muerte murió en exactamente las fiestas de Pascua.
y cuando viene el Espíritu Santo de Dios, cuando viene Pentecostés, era otra fiesta establecida desde el tiempo de Moshe, de Moisés. Entonces, si estudiamos realmente, hermanos, vamos a estar viendo que sí nos enseña la Escritura cuándo nace nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cuándo fue concebido, cuándo muere y la celebración que se está llevando a cabo en ese tiempo. Ok, mire, Juan 12:12 nos da unas luces de esta fiesta también, Sukkot. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, y nos preguntamos, ¿cuál fiesta será? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La primera pregunta es, ¿de dónde agarraron esas ramas de palmera? Recuérdese que una de las cosas que cuando nuestro Señor Jesucristo, lo que le decía que representa ese proceso de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué es que aquí le ponen ramas de palmera? Porque en este proceso de nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba en esa etapa de palmera, de inconmovible, de rey, estableciendo su señorío, y después en su muerte y resurrección, ya como rama de árbol de fruto, es decir, era un fruto hermoso, ya tenía el fruto de su victoria, pero en este momento le recibieron con ramas de palmera porque estaba establecido en ese proceso como una palmera, y por eso decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch haba Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach, Él es el Rey de Israel. Y en Juan 12:20, este es el verso 12, 13 y después en el 20 dice, había ciertos griegos, oiga, nos da, ahorita vamos a verlo proféticamente de Sukkot, de la fiesta de Sukkot. Y la otra pregunta es que si todavía lo debemos de celebrar o no. Mire, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos, ver a Jesús. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos griegos? Mire lo que hicieron. Habían subido a adorar en la fiesta. ¿Por qué estos griegos, hermano amado, estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí entre los judíos? Porque usted sabe que los judíos eran bien celosos, hermano amado. ¿Por qué estos griegos estaban ahí y habían subido a adorar? No nada más saber qué pasaba, no nada más saber cómo celebraban la fiesta, no, sino que subieron a adorar. Entonces, una de las cosas que yo voy a encontrar en esta fiesta de Sukkot es que es algo profético y que incluso la palabra me enseña que se debe de celebrar siendo judío o siendo de las naciones. Y ahorita se lo voy a dar escrituralmente. Mire, y dice el verso 22, Felipe se fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, oiga esta declaración, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24, mire qué declaración tan más profunda hace el Señor. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué declaración es esta? Está relacionada al Sukkot. ¿Por qué? Porque el Sukkot está hablando de siembra y de fruto. Recuérdese que cuando Dios les habló allá en Levítico, decía, cuando hayáis recogido el fruto. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es que tengamos la capacidad de sembrar, de morir y de traer mucho fruto. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando de su muerte. Por eso le digo que una vez que fue resucitado, ya era esa rama de un árbol hermoso que da fruto. Entonces, ¿qué es Sukkot? Otra de las enseñanzas de Sukkot es de que nosotros debemos de aprender a morir a nosotros para poder llevar un fruto, que debemos de aprender a despojarnos para llevar un fruto.
es decir, la obediencia, y después viene el fruto, la cosecha. Israel fue llevado al desierto para ser probado, pero una vez que obedeció, llegó a la tierra que fluye leche y miel. Es decir, hasta después viene el fruto de aquello que hemos sembrado y que ha muerto. Y pero si no muere, dice que no lleva fruto. Así que nos de esta manera el reflejo o una de las enseñanzas importantes de Sukkot, que hay la necesidad de sembrar y para eso vamos a cosechar. Por eso el Señor les dijo, después de que hayan recogido el fruto, haréis fiesta. Pero para poder recoger el fruto, tener ese fruto, pues tiene que caer el grano y morir para que lleve fruto, como dice aquí nuestro Señor. Ok, entonces vemos lo profético. Mire lo que dice Zacarías 14:16. Usted puede preguntarse, bueno, pastor, ¿y esto de Sucot? Yo no soy judío. Yo, soy de los gentiles que fueron injertados. Pero, pues sí, tenemos que ver dónde fuimos injertados. Pero mire lo que dice esto. Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones. No está diciendo de los judíos, no está diciendo de los hebreos, está diciendo de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquellos que hicieron guerra contra Jerusalén. Y esta cita, si usted ve el contexto, le invito a que lo vea en su casa y donde está hablando de esa guerra final que se va a hacer, y después viene el reinado de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Lo que empezó en la entrada triunfal a Jerusalén, que lo recibieron con palmas, se va a hacer su cumplimiento. Proféticamente está aquí en Zacarías 14:16, y mire cómo se va a hacer. Dice que los que sobrevivan de esas naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año, como les había dicho en Levítico, que subieran cada año para adorar al rey. ¿Qué van a subir a hacer estas naciones? Van a subir a adorar al rey. Por eso le digo, esta semejanza la vemos en la entrada triunfal, porque estos griegos suben a adorar, no suben a simplemente a ver, como le decía, porque cuando entra, como leímos, dice que era en la entrada triunfal. Dice que viene y cuando entra él, estamos en Juan capítulo 12, traen estas ramas de palmera, había una fiesta. Dice multitudes que habían venido a la fiesta. Entonces dice que subieron a adorar, pero eran griegos. Y por eso en esta cita hay una gran referencia o similitudes de esto. Dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué, hermano? La fiesta de los tabernáculos. ¿Quién iba a celebrar esta fiesta de los tabernáculos? Las naciones. Mire, Dios establece esta fiesta, nosotros la vemos allá en Israel cuando sale de Egipto y está en el desierto, y entonces vemos que de alguna manera se confirma cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cuando nace, cuando entra también a Jerusalén, y una vez que vence a las naciones en aquella batalla final, dice que los que queden de ellos van a subir cada año, como estaba establecido Sucot, para celebrar al Señor y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque ¿qué es lo que se celebra en esta fiesta? Es que se celebra a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, así como lo celebraron en la entrada, es decir, es la llegada del Rey a la ciudad, la llegada cuando nace, la llegada triunfal. ¿Por qué? Porque recuérdese que Él es el Rey. Cuando llega y nace, ¿qué es lo que dicen aquellos que vienen de Oriente? Dicen, hemos venido a adorar al Rey. ¿Y qué es lo que dicen cuando en su entrada? Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es una proclamación reconociendo su reinado, reconociendo su señorío. Esta es la fiesta de Sucot.
reconocer el señorío de Yeshua HaMashiach, que Él entró a la tierra, que Él entró a Jerusalén como rey y que vendrá otra vez como rey, porque dice van a venir de año en año para adorar ¿a quién? Al rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque en esta fiesta es que se indica su entrada, es que se indica su nacimiento, es que se indica que Él es el rey de Israel, que Él es el rey de los judíos, que Él es el rey de Israel, que Él es el rey de las naciones, y que Él es digno de ser adorado. Zacarías 14:17 dice: acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, el Señor Adonai de los ejércitos, no vendrá, no enviará sobre ellos lluvia. Mire qué tremendo, sobre aquellos que no quieran celebrar Sukkot, sobre aquellos que no quieran reconocer el señorío de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo de Nazaret, no enviará el Señor lluvia sobre ellos. Verso 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que el Señor Adonai Jehová hiriere a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado, oiga, de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esto es algo profético. Es decir, nos está indicando que está vigente todavía. Yo le pregunto, ¿nosotros estaremos celebrando Sukkot? Ahora, de año en año, dice, ¿pero cuántos días se tenía que celebrar? ¿Cuántos días tenían que celebrar Sukkot? Le dijo, vas a iniciar el primer día, hasta el octavo día también va a ser santo, va a ser un día de reposo. Está diciendo que toda la semana, todos los días de mi vida tengo que celebrar a Yeshua HaMashiach. Cada año lo tengo que hacer. Tengo que subir a adorar al Señor, tengo que reconocerlo, recordarme que Él vino, que Él se despojó y habitó en una habitación terrestre, se despojó de esa casa gloriosa, de ese cuerpo glorioso, y vino a vivir en un cuerpo humano, se despojó de toda gloria, y eso nos indica cómo el Señor desea que nosotros aprendamos también estar en esos desiertos, aprender en esos tiempos de prueba y recibir el fruto glorioso, y eso también lo tendremos en moradas eternas que nos están preparando para el tiempo que nos vayamos de esta tierra. Apocalipsis 7:9, vemos otra relación en cuanto a esta fiesta. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esto ya es algo celestial, lo otro era terrenal, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y que tenían en las manos, y con palmas en las manos. ¿Qué está hablando esto? Me está indicando que incluso en el cielo, que incluso en aquel tiempo habrá esta celebración. No será una celebración solo terrestre, sino celestial. Es una proclama que están haciendo con las palmas en las manos, que están diciendo: yo soy de aquellos que reconocen el señorío de Jesucristo, yo soy aquellos que reconocen el proceso, yo soy uno que pasó ese proceso, yo primero fui como un sauce junto al arroyo. Ahora, si usted quiere estudiar un poco más de esto, usted estudie qué es un sauce de cerca del arroyo, qué es un árbol frondoso, qué es ¿cuál es el que sigue? Una palmera, las citas bíblicas que hablan de esto, y cuál es un árbol hermoso que dé ese fruto hermoso, como el árbol de la vida, como aquel árbol que produce 12 frutos, que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Pero mire qué demás dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Oiga qué tremendo, este cántico que será elevado
con aquellos que tienen palmas en sus manos. ¿Por qué? Porque reconocen quién es Yeshua HaMashiach, reconocen los procesos que él vivió y los que nosotros tenemos que vivir para agradar a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Santo en esta tierra. Por eso, hermano amado, yo te invito a que tú reflexiones, que analices lo que es esta fiesta, lo que representa esta fiesta, incluso si se debe de celebrar o no se debe de celebrar. Aquí me indican estas citas proféticas que incluso las naciones subirán y lo harán, que incluso en el cielo se hará. Ahora, no estoy diciendo que se debe celebrar exactamente como lo hace el pueblo hebreo, sino que también se toma y se aplica en una manera simbólica. ¿Cómo es que lo puedo hacer? Ahora, lo puedo celebrar. Este punto de vista que voy a dar en este momento es muy de mi persona. Yo creo que si una persona lo quiere celebrar como está establecido en la Torá, como está establecido por el pueblo hebreo, lo puede hacer, pero también debe de aplicarlo en una manera espiritual, que es lo más importante, reconocer verdaderamente el señorío de Yeshua HaMashiach, reconocer que no solamente cuando nació es como rey de judíos, cuando entró a Jerusalén como rey y cuando reinará sobre las naciones. Él es el rey del universo. A esto de Sukkot también nos enseña algo muy importante. La Escritura dice que los que padecemos con él, reinaremos también con él. En referencia a la fiesta de Sukkot, habrá tiempos de dificultad en el desierto, pero también llegaremos a esa tierra que fluye leche y miel. Llegaremos otra vez a la casa del Padre, donde estaremos en esos tabernáculos que Dios ha preparado para nosotros. Por eso qué importante es que nosotros siempre en nuestra vida le demos la gloria y la honra al Rey de nosotros, que es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. No solamente decirle tú eres mi rey, no, sino realmente vivir y demostrar nuestra vida que Él es nuestro rey. Espero que este tema haya sido de bendición, este resumen de esta enseñanza, y que podamos seguir estudiando tantas maravillas que vienen acerca de estas festividades que Dios estableció. Que Dios te bendiga.